Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Cuando hablamos de liderazgo, a veces no hablamos de ese liderazgo mediático que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? El presidente, el papa, qué sé yo, Donald Trump, Biden. No, estamos hablando del liderazgo de personas como tú y como yo, que quizás tenemos alguien en quien influenciar, que quizás tenemos hijos para formar, que quizás en la comunidad en donde nos desempeñamos tenemos un rol de influenciamiento. ¿Cómo poderlo hacer más y mejor? Pues bien, quiero darte la bienvenida. Yo voy a compartir unos principios interesantes que vienen desde una, digamos, desde una perspectiva basada en la escuela Harvard, que es muy orientada al resultado, a la tarea, a producir resultados, y con una combinación de John Maxwell, que habla mucho de lo ontológico, del ser, de cómo potencio yo mi liderazgo en el ser. Entonces, bienvenidos, arranquemos entonces a hablar de liderazgo. Hoy vamos a referirnos a un tema que tiene que ver con cómo mejorar o estrategias para potenciar el autoestima en los talentos. Porque siempre estamos trabajando con talentos. Vamos a partir de que trabajamos con personas capaces, competentes y valiosas. De que nos comunicamos con personas capaces, competentes y valiosas. Esos son talentos, es decir, desde la seguridad de que cada uno tiene que contribuir, tiene cómo contribuir, tiene competencias valiosas. Y vamos a hablar a partir de eso. ¿Y por qué vamos a hablar de autoestima? ¿Y por qué autoestima en el manejo de talentos, en el gerenciamiento de talentos, en el liderazgo? ¿Por qué? Porque los gerentes se dieron cuenta en algún momento que las personas que tienen mayor autoestima tienen una mayor productividad. Y a ti, ¿qué es lo que te interesa si tú eres jefe, si tú eres líder, si tú conduces un equipo? Pues lo que te interesa es que estas personas tengan conductas productivas, conductas asertivas. Y voy a referirme al tema también de tu liderazgo familiar. ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Qué anhelas de ellos? No importa la edad, que tengan conductas productivas, que tengan conductas esperadas por ti, esperadas porque quieres que sean prósperos, felices, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a hablar de cómo potenciar eso que llamamos autoestima, precisamente para poder lograr muchos mejores resultados en ese propósito que tú tienes, que es influenciar en los demás esas conductas, ¿ok? Eh, Sin duda tú y yo sabemos que una persona con alta autoestima es una persona que acepta riesgos, es una persona que definitivamente tiene la capacidad de esforzarse, se esfuerza mucho más, es una persona que, digamos que puede aceptar incluso críticas, es una persona que obtiene muchos mejores resultados, muchos mejores niveles de impacto. Voy a compartirte una presentación entonces para apoyarnos en este propósito, ¿ok? En esta presentación quiero partir de que el autoestima normalmente se potencia desde una habilidad que tú y yo como líderes debemos relacionar, que tiene que ver con la comunicación. Eh, Podría referirme un poquito a que el contexto de esta conversación que vamos a tener, de esta conferencia, tiene que ver con aquello que tú y yo como líderes debemos potenciar y debemos potenciar necesariamente y debiéramos estudiar, que tiene que ver con esto, con la inteligencia emocional. Esto está regastado porque me encanta este tema, porque la inteligencia emocional es lo que hace que tú puedas ser un mejor líder, un mejor líder. Algunos elementos de la conferencia se basan en este otro libro que es poderosísimo, 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 que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, para sensibilizarte a que sobre este tema tú sigas aprendiendo más y mejor. ¿Y por qué te lo digo? Porque nuestro liderazgo, si tú tienes personas a cargo, cualquiera que sea, debe modificarse en términos de pasar de este liderazgo que es el liderazgo basado en la supervisión, es decir, de que tú bases tu autoridad, bases tu liderazgo o tu influencia en tu autoridad. ¿Cuál autoridad? En la autoridad que tienes por la investidura de ser papá. Mi papá, si yo le preguntaba a mi papá, ¿y por qué hago esto? Él me decía simplemente, porque yo lo digo, porque yo mando aquí. Hombre, pues
yo a la edad que tengo, cuando yo me crié, no podíamos decirle eso a nuestros papás. Pero si yo le hubiera dicho por qué, él me hubiera dicho porque aquí mando yo y punto. Sin embargo, creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo en que en algunas circunstancias, no en todas obviamente, encontramos jefes que basan su liderazgo en el poder del cargo. Y eso es su autoridad, esa que le da la posibilidad de controlar el trabajo de otros, por eso se llama supervisar, tomar decisiones o resolver problemas o revisar, castigar, recompensar a la gente. Este es un modelo que está caduco en la medida de que los jefes, los líderes, los gerentes, hoy por hoy quieren tener mucho más tiempo, quieren tener mucho más espacio, quieren no cargarse. Pues si un jefe, si un líder, si un gerente utiliza su autoridad para controlar el trabajo de otros o para tomar decisiones y resolver problemas, pues se va a sobrecargar muchísimo de trabajo, se va a sobrecargar y ese quizá el que más trabaja, el que entra primero, el que sale de último y el que termina infartándose entre los 40 y los 50. Y te lo digo como médico, porque eso lo vemos mucho, ese estrés de la sobrecarga administrativa, de la sobrecarga de tomar decisiones, de la sobrecarga de resolver problemas, genera un nivel de estrés peligroso. Pues por eso es que nosotros proponemos un nivel de liderazgo distinto, un nivel de liderazgo basado en el modelo de la coordinación, es decir, no el líder jerárquico que está allá arriba, sino el líder que está allí abajo para soportar un equipo, para apoyar un equipo y sobre todo con la capacidad de otorgar poder para conformar equipos de alto desempeño. ¿Qué tipo de poder le voy a otorgar yo a la gente? Pues el poder de controlar su trabajo, quien lo creyera, sí, el poder de controlar su trabajo. Cuando en la empresa, cuando en la organización o incluso en una organización llamada familia, yo le doy yo le doy el poder a las personas que influencio para que puedan controlar el trabajo, pues ellos van a controlar su propio trabajo, su propio desempeño, porque van a entrar en un juego de indicadores, en un juego de reconocimiento, en un juego bien interesante en donde va a ser muy bonito ejercer el liderazgo. ¿Qué otro tipo de poder le voy a otorgar a la gente? Pues el poder de resolver problemas. Si hay problemas en el área comercial, en mercadeo, si hay problemas en finanzas, pues son los de finanzas los que resuelven los problemas de finanzas, son los de mercadeo los que resuelven los problemas de mercadeo. Yo como gerente debo coordinar, pero siempre involucrar a estas personas en el manejo de esos problemas o en la toma de decisiones de cada área. Porque si yo trato de resolver cada área, cada problema, si yo trato de involucrarme en la solución de los problemas, en la toma de decisiones, pues voy a terminar sobrecargado. No hay que olvidar que yo como jefe, yo como líder, estoy básicamente enfocado en focalizar la acción, mostrando la visión del proyecto, del propósito que tenemos, construir sinergias y motivar a la gente. Muy bien, pues bien, pertenecemos a un equipo y vamos a partir de una reflexión de que cuando estamos en equipo, en cualquier tipo de equipo en donde tú debas ejercer tu propio rol de liderazgo, pues todos somos importantes. Y esto te lo voy a mostrar desde un cuento especial. Imagínate que en una ciudad pequeña había un grupo de empresarios que querían hacer esto que llaman el benchmarking, ¿cierto? El aprender de otros, pues para poder evitarse tropiezos en la ejecución de algunos proyectos o incluso para implementar aquellos proyectos que han tenido éxito. Entonces, había un empresario que se llamaba Joaquín y Joaquín reunía a otros empresarios de su sector en su casa y luego se reunían en otras casas cada 15 días a compartir, simplemente a compartir experiencias, vivencias, lo que han observado. Pues estaban reuniéndose quincenalmente, cada vez en la casa de alguien, y de pronto Pablo dejó de asistir a una reunión. Cuando dejó de asistir a la segunda reunión, Joaquín se preguntó, ¿y por qué será? Entonces Joaquín fue a la casa de Pablo. ¿A qué fue a la casa de Pablo? Pues a invitarlo, a preguntarse quizás, o a preguntarle quizás por qué, cuáles eran las razones por las cuales se ausentaba. Y cuando llegó a la casa de Pablo, Joaquín toca la puerta y Pablo estaba adentro en un ambiente muy interesante, en un ambiente en donde estaba él sentado frente a su chimenea, eh, pues
todos sabemos lo que, bueno, los que estamos sobre todo en ciudades así fritas, sabemos lo que significa estar frente a una chimenea. Pues Pablo estaba extasiado allí con el fuego, con ese crepitar, y Joaquín ingresa y comparten una copa de vino, solo cruzan sencillas palabras y de pronto transcurriendo el tiempo, los dos disfrutando de esta experiencia tan bonita, Joaquín se para, le pide permiso a Pablo, toma un tronco de esta hoguera, de esta chimenea y lo retira. Cuando él retira su tronco, cuando él retira su tronco, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Pues claro, si quieres anótame ahí lo que pasó, anótame en el chat, ¿qué creen que pasó? Pues seguramente lo que pasó fue precisamente que dejamos de sentir ese calor delicioso, dejamos de escuchar el crepitar de la chimenea, dejamos de se apagó muy bien, se apagó el fuego, empezó a hacer frío y antes de que se apagara totalmente, Joaquín toma nuevamente, muy bien, la luz disminuye, dice Javier, claro, empezó a pasar este tipo de cosas, se baja la intensidad, dice Luisa, perfecto. Eso que están escribiendo es cierto, se sintió aislado. Wow, Adriana, gracias. Entonces, en ese momento que estaban perdiendo esa experiencia tan bonita, Joaquín nuevamente toma el tronco y lo lleva a la hoguera. ¿Qué pasó entonces? Claro, ustedes seguramente lo ven, se retoma el fuego, ya no se sienten aislados, aumenta la intensidad del fuego, etcétera, 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 etcétera. Una vez disfrutaron una copa de vino en esta experiencia tan bonita, Joaquín simplemente se para y dice, me retiro, va a la puerta, Pablo le dice, te acompaño, y cuando llega a la puerta, antes de despedirse, Pablo le pregunta, le dice a Joaquín, Joaquín, gracias por la lección que me has dado hoy. Escuchan, gracias por la lección que me has dado hoy. Quisiera preguntarte a ti, que me escribas aquí en el chat, ¿cuál fue la lección? ¿Cuál es la lección que le has dado hoy? ¿A qué se refería Pablo con la lección que había aprendido? Escríbeme, ¿qué crees que puede hacer esa lección? Y esa es la lección que yo te quiero dar hoy. ¿Quién se atreve a escribirme cuál es la lección que Joaquín le da a Pablo en esta experiencia? Pues bien, mientras ustedes escriben, yo voy a ir adelantándome al resultado, que debe regresar para que el equipo esté completo. Muy bien, Diego. Unidos tomamos más fuerzas. Bien, Catalina. ¿Quién sigue? Somos más cuando estamos con un mismo. Muy bien, muy bien. El valor de la unión. Ok, súper. Están escribiendo cosas muy interesantes de lo importante que es ser parte de un equipo. La unión hace la fuerza. Ok. Eso fue la lección que él recibió. Ustedes están haciéndolo muy bien. La lección que recibió Pablo en ese momento es, mira, Pablo, tú eres un tronco dentro de esta hoguera llamada equipo. Tú eres un tronco. Y esa es la lección que te quiero empezar a dar a ti en este momento. Tú eres un tronco y tú eres muy importante, muy importante. Si tú te alejas, si tú te retiras, pues el fuego disminuye, la temperatura disminuye, se nos apaga esto. Entonces, la lección que te quiero dar en este momento a ti, en el día de hoy, la primera lección de potenciamiento de autoestima es que tú eres capaz, competente y valioso. Tú eres un tronco muy importante, un tronco en este equipo, un tronco en donde tu fuego tiene que estar aquí. ¿Y cuál es tu fuego? Tu fuego es tu contribución, tu fuego es todo lo que tú tienes para dar, tu fuego es tu tarea, tu fuego es tu entrega, tu fuego es tu producto final. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Cada uno de nosotros debe entender eso. Y si tú eres líder y estás manejando un equipo, entender que cada tronco del equipo, que cada parte de la hoguera es muy importante. Y que cuando alguien retira el fuego, cuando alguien retira su contribución, pues el equipo ya no es el mismo. Ahora, te voy a hacer una pregunta que no tienes que respondérmela. ¿En algunos momentos has retirado tu fuego en aquel equipo donde tú estás? ¿En algún momento, por alguna circunstancia, bien sea muy comprensible o no,
te has retirado de allí porque no te sientes bien, porque te faltó compromiso, porque no tienes la motivación suficiente. ¿Ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? Creo que a todos muy bien, Ani, gracias por contestar, Javier. Sí, claro, a todos nos pasa. A todos nos pasa que no todo el tiempo estamos dando nuestra contribución totalmente. Entonces, la lección aquí es cuando tú sientas que estás retirando tu fuego, tenemos cosas internas, sí, cuando tú sientas que estás retirando tu fuego, que estás retirando tu contribución, reflexiona qué debes hacer, porque es muy importante tu contribución, porque es muy importante lo que tú ofreces en ese equipo, porque es muy importante lo que tú das. De modo que, bienvenidos, bienvenidos en ese fuego. ¿Por qué entonces pasa que pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede porque tú y yo como líderes, no importa si somos el líder de una familia, el líder de una empresa, a veces, a veces tenemos digamos, una cierta distracción. Nos parecemos mucho a este malabarista que yo veo allí en el semáforo cuando salgo y me sorprendo de que tiene 3, 5 bolitas y ninguna se le cae. Pues yo pienso que los líderes, nosotros, los que estamos frente a un proyecto, los que estamos frente a un equipo, los que estamos frente a una familia, los que estamos emprendiendo y necesitamos hacerlo con otros, a veces nos distraemos. ¿En qué sentido? Nos distraemos en el sentido en que no todas las bolitas las tenemos bajo nuestro control. ¿Y por qué sucede eso? Porque a veces a los gerentes nos pasa que a veces las demandas de la empresa, los resultados que me está exigiendo la empresa, me mantienen supremamente ocupado, demandan toda mi atención o incluso estoy muy enfocado en la tarea y eso demanda mucho mi atención. ¿Y qué se nos olvida? ¿Cuál es la bolita que se nos está cayendo? ¿Cuál es aquella parte importante si son 3 bolitas nomás? La gente. A veces se nos olvida que trabajamos con personas, con seres humanos. Eh, a veces en las empresas muy tradicionales podemos darnos cuenta a veces de que le damos demasiado énfasis al capital financiero, al capital tecnológico, al conocimiento, a la producción, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida que son las personas las que generan esos resultados. Y entonces, en buenas empresas, yo tengo casi 30 años trabajando con empresas, soy coach y acompaño líderes y acompaño a empresas, me doy cuenta que no siempre el talento humano es nuestro foco de atención. Descuidamos un poco el talento humano y descuidamos que el talento humano con alta autoestima produce mejor y que la productividad es el resultado de conductas asertivas, de conductas productivas de la gente. Eso nos damos cuenta porque a veces el departamento de recursos humanos o de talento humano no necesariamente consideramos que es el departamento más importante. Y es el departamento más importante porque es el que nos brinda a nosotros el capital valioso de la organización. Entonces vamos a tener que partir de aprender, de reaprender a seleccionar y a seleccionar por productividad, a seleccionar por resultados, por capacidad productiva de la gente, y a gerenciar a los equipos y a gerenciar a las personas desde esta perspectiva de las que yo voy a hablar. Uno de los problemas que tenemos nosotros, los seres humanos líderes, es que a veces nos enfocamos demasiado en el ser, en la persona, en el cargo, pero en la persona como ser, o sea, en la importancia que tiene su currículum, en la persona que tiene, en la importancia que tiene su, no sé, sus competencias, o en lo que hacen las personas, y no en el resultado. Toda empresa, todo proyecto tiene 3 dimensiones: el ser, el hacer y el tener. El ser, el hacer y el tener. Y resulta que si comparamos, por ejemplo, tu proyecto con una panadería, seguramente vamos a encontrar que ese proyecto tiene 3 elementos muy importantes. Un elemento muy importante es el pan, que es el resultado. Otro es el hacer, que es lo que la persona, digamos que es el hacer, es el hornear, el amasar, etcétera, etcétera. Y uno tercero es el ser, el panadero. Entonces a veces le damos demasiada importancia al panadero, le damos demasiada importancia
a lo que hace la gente. Entonces, nos encanta la gente que vive ocupada todo el día, nos encanta la gente que tiene títulos, que tiene competencias para ejercer su cargo, y le damos importancia a eso. Y no es que no sea importante, claro que es muy importante. Estas tres cosas son importantes. Pero lo que te quiero decir es que lo que hace que tu panadería realmente sea próspera y realmente potencie sus resultados es el pan, es el resultado. Y entonces a veces en los cargos no nos enfocamos en ese resultado. No nos enfocamos hoy por hoy, quizás con este tema de las cuarentenas, del teletrabajo, hemos tenido que aprender que no necesitamos supervisar a la gente todo el tiempo allí mirándolo a trabajar, sino que si le tenemos a la gente estadísticas, si le tenemos a la gente indicadores, seguramente las personas, no importa lo que sean y no importa lo que hagan, si el resultado está bien, todo lo demás está bien. Entonces es partir de empezar a ver el proyecto desde el resultado. Entonces hoy los invito a que pensemos más desde el resultado. ¿Cuál es el entregable? ¿Cuál es el producto final del cargo? ¿Cuál es el producto final de tu rol? Esa es una reflexión bien importante a pensar, más allá de cuáles son las funciones del cargo, cuáles son las funciones que haces. Es lo más importante por lo que tú vas a trascender, es por el resultado. Entonces, para poder asegurar que un equipo de trabajo pueda tener mejores resultados, porque los resultados son los que hacen a la empresa o al proyecto sostenible en muchos aspectos, la habilidad, las habilidades más importantes de un gerente, más allá de las habilidades técnicas y de un líder, son las habilidades que tienen que ver con inteligencia emocional, habilidades relacionales, habilidades comunicacionales. Hoy me voy a referir simplemente a una, me voy a referir a una habilidad que tiene que ver con potenciar el autoestima de las personas. ¿Por qué la autoestima? Hombre, porque ya dije que los líderes se dieron cuenta que una persona con autoestima asume riesgos, genera mayor productividad, se esfuerza más, acepta la crítica, trabaja mejor en equipo. Entonces, mantener y aumentar la autoestima, en algún momento se dieron cuenta los gerentes que mantener la autoestima, al menos mantenerla, y sobre todo si la puedo aumentar, y la autoconfianza de un individuo y del equipo es poderosísimo porque es lo que hace equipos de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es un equipo con alta autoestima. Un equipo de alto desempeño es un equipo con autoconfianza. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata eso. Yo creo que todos sabemos muy bien que la autoestima es precisamente esto. Escribe allí lo que tú piensas que es la autoestima, lo que tú consideres. ¿Cuál es tu concepto de autoestima? Agradezco que participen y escriban allí qué piensas tú de la autoestima, cuál es tu percepción de lo que significa realmente la autoestima. Es eso que están escribiendo. Muy bien, es eso que están escribiendo, el amor propio, el quererme a mí mismo. Eso es autoestima. ¿Y qué es autoconfianza? Ok, voy a hablar de un tema, de un artículo que escribí hace poco sobre James Rodríguez. Pues muchos conocen, la gran mayoría creo que conocemos quién es James Rodríguez. Y voy a explicártelo esto con un cuento que se llama El efecto Pigmalión. Seguramente lo conoces. Poderosísimo, poderosísimo para ejercer dentro de tu capacidad de influencia como todo líder. Muy bien, todos sabemos que James Rodríguez estaba en un equipo en el Real Madrid, en donde estaba en la banca, no tenía horas de juego. Pareciera que su líder, Zinedine Zidane, no confiaba mucho en él, o por lo menos no le daba la seguridad de jugar. Estaba aparentemente perdiendo forma. Y en algún momento, y estoy haciendo el cuento corto, en algún momento todos vimos que James Rodríguez se trasladó al Everton porque Carlo Ancelotti lo llama al Everton y él ingresa al Everton y sin que pasara mucho tiempo, tan pronto empezó a jugar, empezó James a convertirse en una figura impresionante. ¿Qué se demostró? Incluso muchos periodistas hablaban de que ya había llegado, había pasado su cuarto de hora, que James ya estaba perdiendo su nivel, de que ya definitivamente no era el mismo. Pero se equivocaron, se equivocó todo el mundo. ¿Y qué cambió en James? James no cambió, su talento no cambió, él simplemente cambió de líder, de coach, de jefe. Pasó de que su jefe fuera Zinedine Zidane a que fuera Carlo Ancelotti. Y empezó a tener una productividad, un resultado extraordinario, el que es reconocido. Y
Y en esto voy a referirme al efecto Pigmalión. Lo que realmente hizo que cambiara el performance, el resultado de James, fue una cosa que se llama efecto Pigmalión. ¿Qué es eso de efecto Pigmalión? Bueno, pues desde la literatura griega, desde la mitología griega, hay un cuento bien interesante que escribió Ovidio alrededor de un escultor llamado Pigmalión. Pues Pigmalión esculpía cosas preciosas y él esculpió una escultura de mujer y esta escultura de mujer a su parecer era tan perfecta, pero tan perfecta que él se enamoró poderosamente de esta escultura a la que llamó Galatea. Entonces, cuando Pigmalión se enamora, la diosa se compadece porque el motivo de Pigmalión era el más hermoso motivo de los seres humanos, que es el amor. Estaba fundamentado en el amor y entonces la diosa, Pigmalión estaba tan enamorado que él deseaba que su escultura tomara vida. Él deseaba que esa mujer tomara vida. ¿Y qué le concedió la diosa a Pigmalión? Pues Galatea, su escultura, tomó vida y fueron felices y comieron perdices. Eso no está en el cuento. Simplemente que eso está escrito allí en la mitología griega y entonces los psicólogos organizacionales, los líderes, se dieron cuenta que este principio, que este cuentico de Pigmalión escrito por Ovidio tenía mucho sentido y por allá desde los años 40 empezaron a aplicarlo en escuelas, en organizaciones, en empresas, en equipos de trabajo y se dieron cuenta que el efecto Pigmalión se da. ¿Cuál es el efecto? ¿Quién es Pigmalión? En el cuento de James, ¿quién es Pigmalión? Pues Pigmalión es Zinedine Zidane, Pigmalión es Carlo Ancelotti y lo que cambió él simplemente fue de Pigmalión, de jefe, y el resultado es impresionantemente potenciador. Entonces, el autoestima tiene mucho que ver con yo me quiero, con yo me aprecio. Y la autoconfianza, y aquí voy a diferenciar un poquito, y la autoconfianza, que es la que, digamos, la autoestima, viene de la consideración de otros que son importantes para ti. Tu papá, tu mamá, tu jefe, tus clientes, etcétera, etcétera. Y la autoconfianza de cómo te consideran ellos, ¿cierto? ¿Te consideran capaz, competente y valioso? Bien. Autoestima, amor propio es yo me considero capaz, competente y valioso. Yo, Sergio, me considero capaz, competente y valioso. Y si quieren todos repitan conmigo allí, repite conmigo y repite tu nombre. Yo, y di tu nombre, me considero capaz, competente y valioso. Si tú realmente te consideras capaz, competente y valioso, tienes autoestima. Y el autoestima no es, wow, creerse lo máximo. La autoestima es una consideración objetiva de tus propias potencialidades como de tus propias áreas de mejora también. Es decir, la autoestima no es algo que está simplemente irracionalmente por encima de una consideración exacta. Entonces, este es el efecto Pigmalión y esto se consideró. Entonces, el efecto Pigmalión parte de las expectativas, ¿cierto? ¿Cuáles expectativas tienes sobre tus hijos? ¿Qué expectativas tienes sobre el futuro? ¿Qué expectativas construyes tú cuando una persona, por ejemplo, entra a tu organización, entra a tu empresa? Desde esas expectativas, si tú en un proceso de selección o conoces a alguien y va a entrar alguien a tu empresa o a trabajar alguien en tu proyecto y tú crees que esa persona realmente es muy buena, que es capaz, competente y valiosa, y tú dices, wow, me encanta trabajar con esta persona, muy bien, genial, seguramente tu estilo de dirección, tu forma de comunicarte con él, tu forma de involucrarlo en la solución de problemas, tu reconocimiento hacia él, eh, están relacionadas o son coherentes con esas expectativas positivas y el desempeño de esa persona es positiva. Y tú lo compruebas y dices, si ves, yo estaba seguro, con esa persona iba a trabajar muy bien. Voy a decir otra cosa, pero si tú conoces a una persona que va a trabajar en tu proyecto y tú tienes expectativas y expectativas basadas quizá en juicios, como por ejemplo el origen de esta persona, su identidad sexual, su orientación política, su raza, su religión, su origen, su nivel de, no sé, conocimientos, el dónde vive. Si tú generas expectativas negativas sobre estas personas y dices, no, este no va a salir con nada, pues seguramente tú vas a gerenciarlo, vas a comunicarte en razón de esas expectativas, coherentes con esas expectativas negativas. Entonces el desempeño de esta persona no es tan bueno y compruebas que realmente tenías razón. Esto es
una profecía realmente. Eso se llama la profecía autocumplida. Y aquí quiero que veas lo importante que es que tengas expectativas, pero que construyas expectativas realistas sobre las personas, no basadas en juicios, es basadas en competencias, es basadas en productividad, es basadas en experiencias previas, es basada en su potencialidad, en sus talentos, y de ahí en adelante tus expectativas determinan el desempeño de las personas. Pues bien, el desempeño de nosotros los seres humanos, perdón, generalmente está determinado por el tipo de coach, por el tipo de jefe, por el tipo de líder que tenemos adelante. Y el efecto Galatea tiene que ver con me consideran capaz, competente y valioso, me dispongo mentalmente y el desempeño comprueba realmente esas expectativas que yo tengo. Muy bien, entonces en ese sentido, recuerda que tú eres Pigmalión y cuando tú eres Pigmalión, en tu estilo de dirección, en el lenguaje verbal se nota, porque tú le hablas a las personas desde el punto de vista de lo que tú piensas y el lenguaje verbal puede ser, por favor, tráigame esto rápido, o hola, por favor, puedes traerme el tono, el lenguaje no verbal, la forma en que miramos, que es tan importante. Recordemos que el lenguaje no verbal es el más importante, es el 55% del valor que tiene el lenguaje no verbal sobre la voz, que tiene un 38%, y sobre el mensaje, que tiene tan solo un 7%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, cuando tú controlas a las personas por desconfianza. A ver, Sergio, por favor, muéstrame el estatus de ese proyecto, a ver cómo va. Pero no lo haces por hacer seguimiento, no lo haces por apoyo, lo haces por desconfianza. O cuando lo ayudas, ven, te doy una manito, pero te doy una manito porque yo sé que tú no eres capaz. Todo esto mira cómo lesiona autoestima y autoconfianza en los individuos. O cuando, por ejemplo, la persona tiene un problema o tiene que tomar una solución y yo la tomo por ella. Eso a veces nos pasa, por ejemplo, en casa. Mis hijos se meten en problemas en el colegio y yo voy a resolverlos. O un empleado tiene una situación con un cliente y yo en vez de preguntarle ¿y cuál es el problema y a qué lo atribuyes y qué vas a hacer al respecto y qué opciones tienes y por qué esa y no has pensado en otra posibilidad y piénsalo un poco más y me traes opciones? No, generalmente yo le digo, mira, ve, llámalo, dile esto, papá, yo lo resuelvo. O yo voy al colegio y resuelvo el problema de mis hijos. Cuando yo resuelvo problemas, cuando yo tomo decisiones, y no quiere decir que no tomas decisiones o resuelvas problemas, quiero decir que lo involucres a la persona. Cuando yo soy el que toma las decisiones o resuelvo los problemas, la lectura que puede hacer el otro es no soy capaz, no estoy listo, no estoy preparado, etcétera, etcétera. Y entonces eso afecta ese efecto Pigmalión tan importante. Y entonces esa persona va a comprobarme que definitivamente no está para tomar decisiones. O el subestimar y subvalorar, eso nos pasa mucho a veces. El tener perspectivas, el tener expectativas basadas en juicios de valor, en no escuchar a las personas, en no disponernos a escuchar y sobre todo a escuchar empáticamente a las personas, el comparar a unos y otros. A veces los líderes pensamos que la gente que son clones, ¿no? Todo el mundo es único e irrepetible y tiene formas de aprender diferentes, formas de trabajar diferentes, velocidades diferentes. Y si yo no lo trato como él es, y si yo no lo trato a su nivel y trato de que mejore desde su nivel, sino que lo comparo con los demás, pues va a tener serios problemas de autoestima y autoconfianza y sobre todo de productividad. Este es muy importante, la pérdida del autodominio, el manejo de las respuestas, la respuesta irada, el grito, ese tipo de cosas como jefe, como líder, como papá, como mamá, lesionan mucho tu liderazgo, lesionan mucho tu capacidad de influencia. No podemos pretender generar influencia basado en el temor, basado en la autoridad del cargo, intimidando a las personas. El autodominio, el manejo de respuestas tiene mucho que ver con el autogerenciamiento, algo de inteligencia emocional, y eso deteriora mucho el liderazgo, tratar de controlar la conducta de los demás. Nunca podemos controlar la conducta de los demás, podemos influenciar la conducta de los demás. Si yo controlara la conducta de mis hijos, fueran perfectos estudiantes, tenderían la cama todos los días, harían las tareas juiciosos, se comerían solamente, no tomarían gaseosa, etcétera, etcétera. Pero eso no pasa, eso no pasa. No controlo la conducta de nadie, poner a la gente en ciertas trampas, etcétera, etcétera, o ignorar a las personas, ignoramos a veces. Bueno, y aquí voy a decirte algo. Muchas veces en las organizaciones, las personas menos productivas, los que nos generan problemas, los que se ausentan, los que llegan tarde, los que se accidentan, eh,
a ellos les damos mucha atención. Y al que es bueno, al que supera los estándares, al que es súper productor, súper productivo, a ese lo ignoramos. ¿Por qué? Porque él anda solito y cometemos un grave error porque nosotros recibimos aquello, aquello que, a lo que le prestamos atención. Muy bien. Ok. Un segundo punto muy importante, entonces tiene que ver con enfocar la conducta, no la persona. Enfocar la conducta, no la persona. A ver, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a veces le jugamos a estos modelos transaccionales y no al gano-ganas, ¿cierto? A estos modelos transaccionales, al gano-pierdes, al pierdo-ganas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejercicio. Imagínate estas frases. Voy a ponértelas todas y tú me dices si estas frases pueden lesionar autoestima, autoconfianza en las personas. Y la primera frase es una frase muy positiva, entre otras cosas. Juanita es muy cumplida, eso me gusta mucho. Bueno, Juanita es muy cumplida, eso me gusta mucho. No es muy asertivo, aunque es positivo. Y si yo le digo, Juanita, tú eres muy cumplida y eso me gusta mucho, a ella le va a gustar porque al ego le gustan estas expresiones. Pero esa es una frase que no retroalimenta positivamente. Eso es una frase que es una generalidad porque está hablando de que es muy cumplida y no sé si los seres humanos 100% lo logramos. Cumplido es un adjetivo, de modo que esto tiene que ver con un juicio de valor. Y el me gusta mucho tiene que ver con una expresión personal de valoración, pero no necesariamente, esto iría en generalidades. eh, Aquí deberíamos nosotros como líderes enfocarnos en hechos, en datos, en cifras, eso que es irrefutable. Decirle algo así como, Juanita, te felicito porque en la reunión de ayer ingresaste 5 minutos antes y pudiste resolver un problema allí de audio. Eso impacta el resultado porque fíjate que la reunión pudo comenzar a tiempo y los clientes se sintieron muy bien. Cuéntame qué podemos hacer para que esto se repita todo el tiempo. Cuando un líder habla en términos de enfocar el comportamiento, es decir, la conducta, Juanita, ayer la reunión de las 5 de la tarde ingresaste, es decir, hechos y datos, porque es muy cumplida, no se sabe a qué se está refiriendo. Carlos entregó el informe de afiliaciones a las 4 p.m. Perfecto, mira, se enfoca en el informe, entregó el informe, eso es la conducta. Eh, Tal informe y cifras, hechos y datos a las 4 p.m. Alberto es una persona bastante perezosa, bastante, es un adjetivo, perezosa, es un juicio de valor. ¿A qué se está refiriendo? Entonces aquí lo que habría que buscar es un hecho irrefutable. Esperanza cumplió en un 95% la meta de nuevos clientes, buenísimo, porque es una conducta, es un resultado y lo está describiendo perfectamente. Clara atiende con descortesía a los asociados. ¿Qué es descortesía? Atiende con descortesía a los asociados, se está refiriendo a una generalidad que siempre lo hace. ¿Será cierto? No puedo creer, no creo que eso sea así, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, otro principio muy importante para potenciar autoestima es escuchar y responder con empatía. Mira, los seres humanos tenemos tenemos algunas dificultades importantes para escuchar. Eh, Tú sabes que aunque tengamos dos oídos y una boca, realmente escuchamos mucho menos. ¿Por qué? Porque las palabras que yo pronuncio no ocupan tu cerebro completamente en comunicación. Cuando yo estoy escuchando a alguien solamente ocupo un 25% de mi capacidad cerebral y entonces el 75% queda libre y por eso tenemos autoconversaciones. Ay, no sé qué, ay, me pasó esto, ay, esta mañana no, etcétera, etcétera. Ahorita que termine la reunión, entonces voy a hacer tal cosa. Esas autoconversaciones hacen que uno pueda, digamos que, no escuchar perfectamente. Escuchar y responder con empatía quiere decir que yo realmente pueda enfocar la atención perfectamente en lo que la persona me está escuchando, dejar el celular, dejar el computador, tomar nota de lo que me está diciendo, retroalimentar contextualmente, etcétera, etcétera, para ocupar mi mente en escuchar. Segundo, desde el otro, y qué hiciste, y qué pasó, y qué pensaste, y cómo te sientes. Ese tipo de cosas son muy importantes para lograrlo, ¿vale? Muy bien, escuchar con empatía es ponerse en el lugar del otro, y eso tiene que ver mucho con una habilidad. Eso es realmente eso se aprende, ¿listo? Eso se aprende. Voy a suspender un poquito
y voy a ir a la presentación al final para mostrarte algo muy importante y poder seguir con el tema. Muy bien, entonces, ¿cómo van hasta ahora? Cuéntame cómo van. Dime cómo te sientes. ¿Cómo te sientes en esta reunión? Autoestima y autoconfianza. Autoestima y autoconfianza. Súper, excelente. Me gusta eso. Entonces vamos a aprender una serie de elementos muy importantes para que yo como líder pueda estratégicamente potenciar el autoestima. Recuerda que el yo me siento bien, capaz, competente y valioso, y el me consideran capaz, competente y valioso, efecto Pigmalión, esto que sugiero que le pasó a James Rodríguez y que le pasa a muchas personas en las empresas, es determinante para construir buenos resultados y tener un equipo productivo. ¿Cuáles son las estrategias para potenciar el autoestima en la gente? Entonces voy a compartirte algunas bien importantes. Una es, si tú trabajas con alguien, si tú trabajas en una empresa, si tú estás en un equipo y si tú tomas las decisiones de seleccionar a las personas, o si tienes un equipo como de recursos humanos encargado de selección, una jefe de selección, un proceso de selección, pues confía en ese proceso de selección y, y asegúrate que si esta persona está allí trabajando contigo es porque es capaz, competente y valiosa. Una persona, un líder que subvalora, lo dijimos, que subvalora a sus pupilos, que subvalora a sus jugadores, no logra obtener el 100% de su potencial. Voy a referirme, discúlpenme al ejemplo. Zinedine Zidane ponía en la banca a James Rodríguez, pues cuando no lo involucraba en el juego, pues estaba perdiendo de todo el potencial que James Rodríguez puede tener. Y eso nos pasa en el trabajo y eso nos pasa en la casa también. Partir de considerar al colaborador como una persona capaz, competente y valiosa es partir del efecto Pigmalión de las expectativas. Yo parto de que cuando estoy trabajando con alguien es capaz, es decir, puede hacer lo que el proyecto a que se le mida, es competente, es decir, tiene las competencias para hacerlo y es valioso, es valioso. Enfocar la conducta, no la persona, es decir, referirme, si mi hijo perdió el semestre, yo no puedo decir, qué mal estudiante eres, porque ahí me estoy refiriendo a la persona. No, no me refiero a la persona. Primero porque no es mal estudiante por haber perdido el semestre, no es mal estudiante por perder una materia. Eso no significa que lo sea. Me voy a referir a la conducta. Mira, Francisco, estas notas no corresponden al esfuerzo que tú haces y al esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que estudies. ¿A qué atribuyes este resultado? Y segundo, ¿qué vas a hacer al respecto? En el trabajo, yo le digo a los gerentes, a los líderes, generalmente, nunca le preguntes a la gente a qué atribuyes ese resultado o por qué. Porque si tú le preguntas eso, la persona tiene excusas, justificaciones, etcétera, etcétera. Pregúntale qué vas a hacer al respecto. Enfoque la conducta. Mira, esta conducta no es una conducta esperada. ¿Qué vas a hacer al respecto? Siempre. Escuche con empatía las razones del otro. Siempre pregúntele por qué qué pasó con ese cliente, qué le dijiste, cómo reaccionó, qué vas a hacer al respecto, cómo lo vas a solucionar. Siempre. Involucre al otro en la solución de los problemas. Mira, cuando tú involucras a alguien en la solución de los problemas, esa persona mejora su autoestima porque se considera capaz, competente y valiosa. Y va a leer el Pigmalión mío porque él va a sentir que yo lo considero capaz. Cuando yo delego, y delegar es uno de los principios más importantes de un líder, cuando yo delego es porque estoy confiando en la capacidad de la gente, en las competencias de la gente. Mantenga el control de su propia conducta. Entonces, si tú eres líder, si tú eres jefe, no te salgas de los chiros. Decimos en Colombia, disculpen, o sea, que no se te suelte la cadena, que no termines enfocándote, que no termines demostrando que no eres autocontrolado. El autocontrol, el autodominio es un principio de inteligencia emocional importantísimo. Controle su propia conducta, valore y respete las diferencias. Mira, un líder es un líder, un buen líder de nivel 5. Estos líderes normalmente digamos que son líderes que como se están fijando es en la competencia, perdón, en la conducta de la gente, en el resultado de la gente, a ellos no les importa mucho si la persona tiene una u otra condición social, una u otra condición racial, una u otra condición religiosa, una u otra orientación sexual, no les importa porque entonces son líderes que realmente valoran mucho la diversidad y eso es muy importante. Acuérdate que no comparar.
Y la otra es, si tú eres líder, potencia, por favor, siempre provee apoyo y seguimiento. Recuerda que comencé diciendo que no desde la jerarquía, no desde el poder del cargo, sino desde tu poder de otorgarle poder a la gente para que la gente tome decisiones, para que la gente controle su trabajo, resuelva problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En esta conferencia de 1 hora, trato de resumir un poco lo que nosotros normalmente enseñamos o en un diplomado de 100 horas o en un curso de 3 días por lo menos, para poder desarrollar habilidades con este contexto de qué significa enfocar la conducta y no la persona, qué significa escuchar con empatía las razones del otro, cómo delegar, cómo poder involucrar a los demás en la solución de sus propios problemas y que yo como líder pueda descargar realmente aquellas tareas que no me corresponden para poder tener un resultado, un performance poderoso. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.